Hoy fue un día histórico en la conferencia de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. En un ambiente cargado de expectativas, la líder nacional no se detuvo ante las preguntas candentes sobre la política internacional. Claudia, con su habitual carisma, abordó el tema que todos estábamos esperando: los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. En el centro de la controversia, los nombres de Donald Trump y Kamala Harris resuenan con fuerza. Trump, el magnate que ha polarizado a América, busca retomar su trono en un contexto electoral tenso y divisivo. Mientras tanto, Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia, representa una esperanza de cambio y unidad. Pero el momento más impactante llegó cuando Claudia fue interrogada sobre su candidato favorito para las elecciones que se celebrarán el próximo mes. ¿Apoyaría a Trump, el rey de la provocación, o a Harris, la voz de la nueva generación? La pregunta es, ¿quién se alzará victorioso en este enfrentamiento de titanes? Y más importante aún, ¿cómo afectará esto a la relación entre México y Estados Unidos? Las respuestas son inciertas, pero las repercusiones son indiscutibles. Hoy, la conferencia de Claudia Sheinbaum no solo fue un evento, fue un clamor por el futuro. ¿Estamos listos para lo que viene? Gracias, buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Presidenta, preguntarle sobre el estatus de la megafarmacia a casi un año de su inauguración, si le han compartido algún reporte sobre cómo se ha estado dando el surtido de estas recetas. Se aumentó el número inicial de 6 recetas diarias, y si la megafarmacia será punto de referencia para el abasto de medicamentos que se manejarán en las farmacias del bienestar que se tiene previsto instalar el próximo año. Sí. Llevo ya 3 reuniones con el equipo de salud, ISSSTE, IMSS Bienestar, Birmex, para ver cómo mejoramos el abasto de medicamentos a los centros de salud y los hospitales, y después a las farmacias de bienestar. Sí se va a seguir ocupando la megafarmacia de Huehuetoca, y lo que estamos haciendo es meter más tecnología, digitalización de todo el proceso, desde la compra. Ya va. Les comparto a Eduardo Clark, que es hoy subsecretario de Salud, muchos de ustedes lo conocen. Él estuvo en la Ciudad de México en la Agencia Digital de Innovación Pública, Agencia Digital de Innovación Pública, y ahora tomé la decisión de que se fuera a Salud porque aparte de que estuvo encargado durante la pandemia y aprendió mucho, pues él es experto justamente en procesos de digitalización, de eficientización y de operación logística, de distribución. Entonces él va a ayudar mucho al doctor Kersenovich, a Zoe Robledo, a Alejandro Schwartz, a Martí, a todo este proceso de compra y distribución de medicamentos. Entonces, adicionalmente, les adelanto, ya lo va a presentar, si no la próxima semana, la otra, la Secretaría de Salud, porque se están haciendo guías médicas, porque la compra de medicamentos también tiene que ver con qué medicamento compras para curar qué enfermedad, o paliar o ayudar a la persona enferma, o para prevenir cualquier enfermedad. Entonces, adicionalmente, lleva ya desde antes de que entráramos el doctor Kersenovich, que es una eminencia y reconocido por todo el país, en guías médicas para público y privado que permitan decir si la diabetes es esta condición, cuál es la manera óptima de atenderlo, para que una farmacia, de un consultorio de una farmacia, que un médico general ahí no sea tan discrecional. Por supuesto hay libertad médica, pero hay guías también
que permitan orientar. Y eso va a orientar también qué medicamentos compras. Entonces, todo este proceso, muy importante, lo va a explicar aquí el doctor Kersenovich. Y entonces, y también cómo se va a hacer la nueva compra de medicamentos, la distribución, etcétera, etcétera. ¿Se daría, por ejemplo, un reporte del tipo de medicamentos que se estuvieron adquiriendo a lo largo de que se puso en funcionamiento la megafarmacia? Sí, con gusto se hace, pero yo creo que una parte muy importante es hasta dónde se avanzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo vamos a seguir avanzando con el objetivo de que en cada centro de salud, en cada hospital, en cada farmacia del bienestar esté el medicamento que se necesita y también qué sustituto haya ese medicamento. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos dice, pues requieres este antibiótico y si no, se puede sustituir por este otro. Entonces, si no hay este, pues que no digan, no hay, pues búscalo en cualquier farmacia privada, sino está este que es un sustituto, eso solo lo puede decir un médico o una médica especialista en ese tema para que siempre esté medicada la persona que lo requiere. Y cerrando ya el tema de salud, presenta también, además de la cuestión del abasto de medicamentos, que es una pieza clave justamente para el tratamiento de una enfermedad de un paciente, otro punto que creo que se ha dejado un poquito de lado o al menos no se ha abordado de una manera un poco más profunda es justamente el poder hacer que las citas de especialidades en los hospitales de salud sean un poco más ágiles. Se ha dado un déficit. Este déficit obviamente se viene arrastrando, pues sí, de gobiernos anteriores y obviamente se profundizó más en la pandemia, que ahora los pacientes tardan mucho tiempo en llegar a un especialista o un estudio en específico, se ha retrasado mucho. No sé si en ese sentido, en las reuniones que ha tenido usted con las autoridades de salud, se ha podido ver qué plan se puede hacer justamente para poder resarcir ese déficit que está impactando de manera bastante importante a pues miles de mexicanos que se atienden en hospitales de salud pública. Hablemos de la Secretaría de Salud Federal o del ISSSTE o del Seguro Social. No sé qué panorama tiene usted al respecto. Sí. Valdría la pena decir hasta dónde avanzó el presidente López Obrador. Recuerden que antes existía el Seguro Popular. El Seguro Popular fue una forma de atención de la salud que en realidad lo único que era distribución o transferencias de recursos a los estados y los estados se encargaban. En esas transferencias y en ese encargo hubo una corrupción terrible y además estaba controlada la distribución de medicamentos y los propios servicios médicos del IMSS, del ISSSTE e incluso de muchos estados por empresas privadas, cuando en realidad es un servicio público. Entonces el avance que se hizo fue muy importante de reconstruir ese sistema, un solo sistema federal que se llama IMSS Bienestar. Hay una institución pública hoy que atiende la salud. Además, pues lo que se hizo en el IMSS, que fue también cambiar de la manera en que operaba, una nueva forma, y el ISSSTE, que aquí mismo se planteó cómo el ISSSTE estaba capturado por empresas en donde todo absolutamente estaba privatizado. Y después una corrupción tremenda también en la compra de medicamentos y algunas empresas beneficiarias exclusivas de ello. Entonces eso cambió y hay un nuevo modelo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues hacer eficiente ese modelo, tanto en la atención como en todo el esquema, desde la prevención hasta la atención de la salud, y buscar la forma para que al final de nuestro sexenio podamos integrar un solo sistema de salud. De tal manera que si me enfermo y quiero ir a un centro de salud, no necesariamente tengo que ir al IMSS, puedo ir al IMSS Bienestar o puedo ir al ISSSTE para poder ser atendido. Ese es
el objetivo, nuestro objetivo máximo, y que haya medicamentos y que haya suficientes médicos. También recuerden que dejaron de formarse médicos especialistas en México. En esta idea de que restringir el ingreso iba a ser médicos de excelencia, que fue toda la idea educativa del neoliberalismo, de reducir el ingreso a las escuelas, poner exámenes súper difíciles para que entraran muy poquitos y que iban a salir, según esto, muy poquitos pero muy buenos. Y luego entonces, ¿y dónde están los médicos especialistas que requiere el país? Entonces se aumentó el número de ingresos a residencias, es decir, cambió el modelo y ahora a nosotros nos toca fortalecerlo. Y eso va a incluir lo que tú dices, que haya suficientes médicos, que estén abiertos los fines de semana, que pueda atenderse el rezago, porque además a todo esto pues nos tomó la pandemia que duró 2 años. Entonces, ahora vamos a entrar a un proceso de hacer pues más accesible el servicio de salud, que es un derecho humano, que va a estar, que ya está en el artículo 4 y que se va a fortalecer. Bien, Presidenta, en otro tema, ayer el expresidente de Estados Unidos y ahora candidato Donald Trump planteó que en caso de regresar a la Casa Blanca, bueno, se podrá renegociar el TEMEC con México y Estados Unidos para el 2026. ¿Qué repercusiones piensa usted que podría traer a México? ¿Esto sería conveniente? Sí, él se refirió en particular a productos que vienen en particular de China que no están reportados y que incluso ya en el actual TEMEC pues hay limitaciones. Entonces, gane quien gane, sea el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Nuestras economías tienen mucha integración, Canadá, Estados Unidos, México. Y yo lo dije en el discurso, entre nosotros no competimos, nos complementamos. Y eso está establecido en el tratado. Recientemente salió publicado que estamos en el máximo histórico de exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos depende ya en mucho de México, somos el principal exportador, y nosotros también pues tenemos una relación muy importante de las economías. Nuestro objetivo también es que esto avance hacia el Centroamérica y Sudamérica para poder hacer todavía una fortaleza mayor económica de todo el continente, sin cerrarnos evidentemente a otros mercados y a otros países. Pero nos vamos a poner de acuerdo, no están en campaña, obviamente pues también hay mayores estridencias en uno u otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo. Bien, y finalmente, Presidente, ayer se registraron una serie de enfrentamientos. En el marco de nuestra soberanía y también hay que decirlo. Bien, se registraron una serie de enfrentamientos en Tabasco. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, el día de hoy se presentó en el Gabinete de Seguridad y está en contacto tanto el secretario García Harfuch como el secretario de la Defensa Nacional con el gobernador May para poder apoyar en lo que se requiera, y ya podemos después, una vez que conozcamos con más detalle, no es que no conozcamos lo que ocurrió, sino que es importante conocer exactamente por qué se desató estas quemas, pues se informará. Pues hay que tener toda la información antes de especular.